Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga de manera en especial. Un fuerte abrazo para ti que estás allí en aquellos países, en Colombia, Guatemala, Estados Unidos, en Nueva York, en cada parte de Estados Unidos, Roma, Italia. Todos ustedes que nos sintonizan de todas las partes de este mundo, les damos las gracias. Hoy, en este día, hermanos, tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a hablar de algo muy importante. Usted lo vio en pantalla y dijo, ¿qué es esto? Bueno, de Teresa a Teresa vinimos a traer una palabra fresca para tu vida. Yo quiero que mi hermana se esté presentando. Dios le bendiga a todos, te bendiga a Tere. Volvimos, las hermanas Teresa. Las hermanas Teresa, Dios les bendiga a todos. Para mí es un honor, un placer conectar con cada uno de ustedes y estar acompañada de mi amada hermana Teresa. Vamos a estar desglosando un tema muy importante que tenemos que conocer y poner en práctica en estos tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo. Para esto yo quiero ir a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 34. Libro de Éxodo, capítulo 34, a la altura del verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Wow. Gloria al Señor. Dios mío. Queremos Padre, hablar de evidencia en esta gracias hora, por tu palabra. porque escuchamos mucho alboroto, mucha bulla, mucha lengua, mucho pataleo, pero estamos palpando poca evidencia, pocos resultados. ¿Por qué viene eso? Entonces tenemos que venir a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos ha quedado a nosotros como ejemplo, para que nosotros sepamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos nutramos y para que nosotros creamos, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que hombres comunes, que hombres normales, que hombres que ellos mismos se creían poca cosa, se creían que no tenían los atributos, que no tenían la cualidad ni la capacidad de hacer algo para Dios, estos mismos hombres son los que luego nos encontramos después de haber tenido un encuentro con Dios, después de haberle Dios revelado el propósito, los planes, los proyectos que tenía con ellos. Entonces lo vemos que dividen un mar rojo. Wow. Lo vemos que hacen descender agua de la peña. Lo vemos que hacen descender maná del cielo. Entonces vemos a un Moisés que después que le dijo al Señor, soy gago, no sé hablar, busca a quien te convenga. Yo no soy el adecuado, yo no soy el que tiene la capacidad ni los atributos que tú necesitas. Pero entonces cuando nosotros no creemos que no podemos, que no sabemos, que no tenemos, nos encontramos siendo los número 1 en la lista de Jehová. Dios mío. Porque Dios le gusta que usted no sepa, que usted no tenga y que usted no pueda, para que la gloria sea de Él, para que el poder y la autoridad sea de Él, para que el reconocimiento y la exaltación sea de Él. Nos encontramos con un Moisés que subió al monte Moriah a tener un encuentro con Dios, a tener una conversación con Dios, aleluya. Y se necesita Moisés en este tiempo, hembras y varones, que subamos al monte, que nos separemos del sistema, que nos apartemos del quehacer, del afán, y nos separemos tiempo con Dios a buscar su voluntad, a saber cuál es su respuesta, a conocer cuál es nuestro llamado, a saber para qué Dios me quiere. Mucha gente te pregunta y mucha gente nos pregunta, yo no sé ni siquiera para qué Dios me llamó, yo no sé ni siquiera qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo le respondo a personas, es que hay algo dentro de ti que te lo va a hacer saber, es que hay algo dentro de ti que va a brotar, que va a explotar, que va a surgir, que aún tú ni siquiera sabes que lo tienes, pero eso te va a hacer saber que quiere salir, que se quiere mover, que quiere manifestar, que quiere ejecutar. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Después de estar 40 días y 40 noches, dice la Biblia, sin comer ni beber. Aleluya. Sin comer ni beber, para poder oír la voz de Dios, para poder saber la voluntad de Dios, para poder escuchar
la voz de Dios cuando le dictaba las tablas de los mandamientos y de los estatutos de su pueblo. Entonces necesitamos volver a esos tiempos. Necesitamos volver a buscar esa esencia, a buscar esa verdadera palabra que sale de la boca de Dios, a decir esa verdadera palabra que escuchamos en el secreto, que recibimos en los días, en las horas que estuvimos separados con Dios. O sea, cuando tú has estado con Dios, cuando tú te has nutrido, cuando tú te has sumergido de esa presencia, de esa chequina, de ese poder, de esa autoridad, cuando tú te levantas delante de las personas, tiene que quedar una evidencia de que estuviste con Dios. Tiene que quedar una evidencia de que tienes una relación íntima. Tiene que quedar una evidencia. Cada persona que me escucha, o sea, algo tiene que manifestarse, algo tiene que revelarse, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder que hace evidente que estuviste con Dios, aun cuando tú no digas. Yo estuve con Dios. Aun cuando tú no digas estuve ayunando. Aun cuando tú no digas duré 8 horas orando. Porque el que verdaderamente se aparta con Dios no lo vocifera, no lo dice, porque eso es secreto. Exacto. Dice la Biblia en el secreto. Entonces los que se apartan en el secreto no tienen que decir yo ayuno, no tienen que decir yo oro, no tienen que decir yo hago silicio. ¿Sabe por qué? Porque el solo hecho de que las personas te miren, van a ver a Dios manifestado en tu rostro, van a ver a Dios manifestado en tus actitudes, van a ver manifestado a Dios en la manera que hablas, cómo te conduce, cómo camina. O sea, tú no tienes que decir, Dios me usa. Tú no tienes que decir, yo hago esto. Tú no tienes que decir nada. El que verdaderamente ha estado en la presencia de Dios, el que verdaderamente ha estado sumergido en ese río de agua viva, en ese fuego que arde, no tiene que decir nada. Moisés no habló, Moisés no dijo palabra. Sin embargo, dice la Biblia que ellos vieron. Ellos vieron el rostro. Ellos vieron cómo el rostro les resplandecía. O sea, la luz de Cristo tiene que verse en ti. El brillo de la presencia de Dios tiene que verse en ti. Yo he visto personas, amada, que se han sentado, y no es que yo me jacte de nada, pero sí yo he podido experimentar, y tengo que decirlo, que he visto personas que se han sentado a mi lado y me dicen, usted es cristiana. A usted se le nota que es cristiana. Sí, a usted se le ve que es cristiana. Sí. Y ellos mismos me dicen, pero cristiana. Sí, y yo misma me sorprendo. Wow. ¿Sabe por qué? Porque es algo como que si tú tuvieras una escritura, así como se le ponía la escritura al sacerdote en la frente, que decía santidad a Jehová, así tiene que verse a ti, aún sin un escrito. La gente, aunque no sean cristianas, tienen que saber que usted estuvo con Dios, que usted se relaciona con Dios, que Dios está morando y viviendo adentro de usted. Entonces tenemos que ser un reflejo de la presencia de Dios, y esto tiene que dejar evidencia a donde quiera que nos movemos, a donde quiera que vamos. Hay personas, hermanos, que están en el pecado, que están en la inmundicia, pero que un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios se les acerca y ellos no lo pueden mirar a la cara. Porque se sienten avergonzados. Dios mío. Porque se sienten como que quieren esconderse. Porque la presencia de Dios en esa persona los avergüenza. Porque ¿qué es lo primero que hace el pecado? Te avergüenza. Adán estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Adán estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Era tan fuerte la relación que tenía Adán con Dios que él conocía los pasos de Dios. Él conocía sus pasos, él conocía su voz, él sabía la hora en la que Dios lo visitaba. Dios mío. Pero cuando vino la desobediencia, que fueron echados de la presencia, dice la palabra del Señor que cuando él escuchó los pasos, no le salió al encuentro como antes, sino que se escondió. Se escondió porque tuvo miedo. Wow. Tuvo miedo. Entonces, en un tiempo anterior, él salía, hablaba, conversaba, se comunicaba, oía los pasos y se alegraba porque decía, ahí viene mi amado, ahí viene mi Señor. Pero una condición de pecado hace que tú te escondas. Wow. De lo que antes te emocionaba, te llenaba de fuerza, te llenaba de gozo, te llenaba de fe, te llenaba de esperanza, ahora te llena de vergüenza y te llena de miedo, porque no eres capaz de estar delante de la presencia del Señor. Pero no es eso lo que yo quiero que se te quede en tu espíritu, en tu alma y en tu entendimiento. Es que tenemos que volver al principio, tenemos que procurar la senda antigua, gloria al Señor, donde aquellos discípulos que caminaron con Cristo, que comieron con Cristo, que fueron enseñados con Él, que todo lo compartieron,
compartían con él. Una vez el maestro fue quitado, fue ascendido al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Ellos comenzaron el ministerio que el Señor les había dejado, y a los lugares a donde iban, la gente decía, verdaderamente son cristianos. Dios mío, Padre. Y de ahí fue que salió el nombre de cristianos. Sí. Porque a las ciudades donde ellos iban, las personas decían, verdaderamente estuvieron con Cristo. Verdaderamente fueron enseñados por Cristo. Sí. Verdaderamente estuvieron con Él. Verdaderamente Él se quedó con ellos. Verdaderamente Él camina con ellos. Tiene la evidencia. Tiene la evidencia de que Él estuvo con ellos, de que Él está dentro de ellos. Por eso el Señor, cuando los discípulos se entristecieron por la partida del maestro, le dijo, ustedes ahora están tristes, pero lo que ahora le está entristeciendo les será causa de alegría, porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre va a mandar el Consolador, y el Consolador no solo estará con ustedes, sino que estará adentro de ustedes. Abba, Shama, Yama. Entonces no es lo mismo que alguien camine contigo a que alguien esté adentro de ti. Dios mío. No es lo mismo que tú hables de lo que dijo alguien de Dios, papá de gloria, a que lo que dijo Dios se te meta dentro de ti. Y más somalaya. Entonces no es lo mismo, Tere, que yo tenga que llamarte a ti por teléfono para que tú me digas qué es lo que dice Dios, a que cuando yo esté en esa presencia, en esa comunión, en ese lugar secreto, cuando Teresa me llame, que no sea yo que llame a Teresa, sino que sea Teresa que me llame a mí y me diga, oye, así dice Jehová, y yo le diga, es verdad lo que tú me estás diciendo, porque Él me lo acaba de decir. Wow. Es verdad lo que tú me estás diciendo, porque anoche soñé con Él. Dios mío. Es verdad lo que tú me estás diciendo. O sea, que lo que yo te venga a decir sea una confirmación de lo que ya Dios te dijo en el secreto. Que lo que yo te venga a decir sea una evidencia de que tú estás con Él, de que Él está en ti y que tú caminas con Él. Ayer yo llegué a este lugar y antes de ayer, el día anterior, yo había soñado algo. Santo. Gloria a Dios. ¿Qué Cuando pasó? la persona encargada en este lugar se me acerca y me dice, amada, tengo que decirle algo. Y yo me quedé así paralizada. Él ve que yo me quedo paralizada y él entendió que fue que no me gustó lo que él me dijo. Entonces yo le dije, no fue que no me gustó lo que tú me dijiste. Fue que me gustó tanto que me paralizó. Aleluya. Porque antes de ayer lo que tú me estás diciendo me lo dijiste en sueño. Dios mío, Padre. Y antes de ayer, yo soñé que tú me decías, amada, ¿verdad? Que yo no le he dicho, tengo que decirle algo. Y lo mismo que yo soñé que él me dijo, fue lo mismo que él se acercó y me dijo. O sea, tiene que haber evidencia de que lo que está pasando contigo viene de parte de Dios. De que lo que está pasando contigo es por Dios que está pasando, gloria al Señor. Entonces Moisés tenía evidencia. Y mira que muchas veces creemos que la evidencia de que Dios está con nosotros es que estamos haciendo señales. O milagros. O que estamos haciendo milagros. O que la multitud nos está aplaudiendo. Esto no es evidencia. Porque Moisés había abierto el mar rojo en dos. Pasaron en seco. Wow. Moisés había hecho que la peña brotara agua. Moisés había comido maná del que descendió del cielo. Él había conducido al pueblo todos estos años en el desierto y había visto todas las señales y prodigios que el Señor había hecho a su pueblo. Sin embargo, cuando el Señor le dice a Moisés, ya es tiempo de que saques a este pueblo y los lleve al lugar que fluye leche y miel. Wow. Moisés le dice, espérate, tú me estás diciendo a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dicho a mí quién va conmigo. Wow. Pero ¿cómo tú me estás diciendo a mí que tú no sabes quién es que ver contigo si tú abriste el mar en dos? Es que los milagros, Mío, Padre. Las señales, los prodigios no determinan que Dios está contigo o que está caminando contigo, porque los dones son irrevocables. Ahora, cuando Dios está caminando contigo, tiene que quedar una evidencia de que el que va delante de ti se llama Jehová de los ejércitos. Wow. Y el Señor le dice, mira, yo estoy airado porque este pueblo se volvió tras los Baales, pero yo te voy a mandar un ángel para que el ángel vaya contigo. ¿Y quién no quiere que un ángel vaya delante de él cuando va a hacer una misión? Pero es que el que ha conocido a Dios no se conforma con un ángel. El que ha conocido a Dios no se conforma con que le digan. El que ha conocido a Dios, aleluya, tiene que pasarle lo que le pasó a Job. Tiene que pasar los procesos que pasó Job. Varón perfecto, justo, apartado del mal, temeroso de Dios, pero no conocía a Dios todavía.
Dios no caminaba con él todavía, aunque tenía atributos. Aunque, Dios mío. Fuerte, Dios mío. Pero Súbelo. Dios tuvo que permitir que pasara por todos estos procesos para que conociera a Dios. Porque cuando en el capítulo 40-41, que él es confrontado por Dios, el Señor dice, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Cuando yo le puse límite al mar. ¿Dónde tú estabas? Cuando yo creé al Leviatán. Wow. ¿Dónde tú estabas cuando yo, aleluya, señalé los términos de la tierra? Entonces ahí es donde Job se tapa la boca y dice, yo estoy hablando de lo que no sé, pero me voy a callar. Porque estoy hablando de lo que no sabía y de lo que no conocía. Dios Yo mío. te había oído, mis oídos, Amalea. Súbelo. Mis volumen. oídos habían escuchado que Dios habla. Mis oídos habían escuchado que Dios hace milagros, que Dios revela. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé que tú te manifiestas. Ahora yo sé que tú te revelas. Ahora yo sé que puedo hablar cara a cara contigo. Y este fue el propósito del proceso de Job. Que conociera a Dios. Que quedara evidencia de que Dios estaba con él. De que Dios hablaba bien de él. Entonces tenemos que caminar con evidencia. Tenemos que caminar con resultados. Aleluya. Wow. Y esta es la evidencia que seguía a Moisés. Por esto cuando él contiende con el Señor y le dice que tú no me has dicho. No, yo no voy a caminar con un ángel. Si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar. Wow. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No te conformes con que Dios haga señales y prodigios. No te conformes con que Dios te usa. En una ocasión dice la palabra del Señor que vinieron los discípulos a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios. Sí. Los demonios se sujetaban, Dios los mío. enfermos se sanaban. Fuego. Y el Señor le dijo, no se alegren ni se gocen de que los demonios se sujeten en su nombre. Alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, que la evidencia que quede de que yo estoy con ustedes es que no pierdan su salvación. Es que permanezcan En la verdad. inscritos en el libro de la vida. Entonces, lo que nos garantiza a nosotros que Dios está caminando con nosotros es la evidencia que dejamos mientras caminamos. Es la evidencia que dejamos cuando nos paramos delante de los necesitados. Y Moisés dice, no, si tu presencia no va conmigo, no me saque. Hasta que convence a Dios y le dice, yo voy a ir contigo y mi presencia te dará ¿qué? Descanso. Porque cuando la presencia de Dios está contigo, la evidencia principal es que tú descansas aunque hayan tormentas. Entonces tú me estás diciendo, mi hermana, que hay mucha gente que están en los caminos del Señor, pero no tienen paz, no tienen descanso. Si no tienen paz, es una evidencia de que Dios no está con ellos aunque resuciten un muerto. Porque el Señor dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y te daré descanso. Wow. O sea, si tú no puedes descansar, Wow. porque está pasando un proceso, porque está atravesando una dificultad, porque está pasando por una enfermedad, es evidencia de que Dios no está contigo. Porque si Dios estuviera contigo, estuviera paz en la tormenta. Si Dios estuviera contigo, tú descansaras en Dios. Dios mío. Wow. La semana pasada yo pasé un proceso fuerte, Wow. fuerte. Yo te lo comenté a ti, amada. Santo. ¿Y tú viste que yo vine o no vine? Viniste. ¿Hice lo que tenía que hacer o no lo hice? Lo hiciste. ¿Tú notaste algo que me estaba pasando? Si no fue porque yo te lo dije. Se refleja en tu... ¿Me entendiste? Nada, no contaste nada. Pero tú no dejas de hacer. No dejas tú no de dejas hacer. de moverte. Aunque haya una Santo. condición, Yes. es lo que te quiero decir. Sí. Aunque haya una situación, o sea, Sigue la enfocada. situación no me va a impedir que yo haga lo que tengo que hacer. Wow, Dios mío. Aunque estés triste, Sí. aunque estés pasando por una situación, porque se va a ver, se va a notar. Ahora, la evidencia que queda tiene que ser, estoy triste, pero yo sigo haciendo lo que Dios me mandó. Dios mío, Padre. Y es lo que está pasando con mucha ¿Me gente que en está medio de su entendiendo? desierto sueltan. Se detienen. Se detienen. Entonces, si Dios está contigo, tú vas a avanzar aunque te duela. Porque el dolor te va a enseñar que por encima del dolor Dios está contigo. La condición, la situación te va a enseñar que aunque tuviste que atravesar esto, no te quedaste ahí porque Dios estaba contigo. Había evidencia de que Jehová estaba con José. Wow, aunque lo burlaron. Estuvo en la cisterna, pero Jehová estaba con él. Ucha. Estuvo en la casa de Potifar, pero Jehová estaba con él. La mujer de Potifar blasfema y esa blasfemia hace que cae preso, pero Jehová seguía con él.
O sea, no es que todo va a ir bien porque Jehová está contigo. Sino que aunque las cosas vayan mal, Jehová va a continuar contigo y tú vas a poder salir de la situación porque Jehová permaneció contigo. Y esa es la evidencia de que no estuviste solo en el desierto. Pastora, pero que nos están enseñando de que si tenemos a Dios todo tiene que irnos bien. El problema es que a ninguno de nuestros anteriores le fue tan bien. Wow. Entonces te estoy hablando de un José que cayó en la cisterna, fue vendido por sus hermanos, arrancado del seno de su familia, separado de su padre y de su único hermano Benjamín, de padre y madre. Fue a la cisterna, lo sacan de la cisterna porque algunos dijeron, lo libraron de la muerte, lo venden como esclavo, viene a la casa de Potifar como esclavo, sin hacer nada lo meten preso, siendo inocente. Años preso. ¿Entiendes? Pero Jehová estaba con él. Wow, Jehová estaba con él. Y esta era la evidencia de que él iba a vencer. Esta era la evidencia del que lo metió en la cisterna, lo iba a tener que sacar de la cisterna. Esta era la evidencia de aunque que hubo una blasfemia, iba a llegar un momento donde lo iban a mandar a sacar rápido de la cárcel. Porque mientras Dios esté contigo, nada de lo que suceda te va a aplastar. Wow, y si algo sucede, es propósito de Dios para dejar evidencia. Para que se sepa que verdaderamente Dios está contigo. Es tan poderoso lo que usted está hablando aquí, mi hermana, que eso nos deja claro a la audiencia que se están preguntando, pero que todo me está yendo mal, las cosas me están pasando mal, y qué pasó, dónde pequé, dónde fue que fallé. Muchas veces son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Es que nos enseñaron un evangelio de que si tenemos a Dios, Dios tiene que hacer las cosas por obligación, de que si le estamos sirviendo a Dios. Yo conocí un profeta que dijo, yo hago 40 días de ayuno, yo vivo en los montes y Dios tiene que hacer esto y Dios tiene que darme y la gente tiene que servirme. Yo le dije, usted está equivocado, usted no conoce de Dios, porque nuestros ancestros, las personas, los primeros mártires, dicen la palabra, gloria al Señor, que esos primeros mártires fueron sepultados, fueron matados. Hablando de Pedro crucificado cabeza abajo, hablando de Juan, lo tiraron en un asunto de que lo quemaron vivo, hablando de esos primeros que estuvieron caminando con Jesús. Vemos la muerte de ellos, una muerte trágica. Al apóstol Pablo lo golpeaban aquí, lo golpeaban por allí, lo daban como muerto, lo dejaban sangrando. Y yo digo, pero ¿cuál es el evangelio que nos están pintando ahora? Nos están pintando ahora un evangelio de que nada te va a pasar, de que todo va a estar bien, de que si tú tienes al Padre, al Dios del oro, a ti no te puede faltar nada, que si tú tienes al Dios millonario, tú vas a ser millonario. Entonces, ¿cuál es la palabra que me están hablando? Si la Biblia me dice a mí claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y después sígueme. O sea que cada día hay una cruz, cada día hay un proceso diferente, cada día hay un escalón que subir, cada día hay un nuevo proyecto en Dios, hay niveles espirituales que tenemos que aumentar en Dios para demostrar que verdaderamente Dios está con nosotros. Por eso es que no nos podemos enfocar en lo que me está pasando. Enfócate, averigua, asegúrate de que Dios esté contigo en lo que te está pasando. Porque si Dios está contigo en lo que te está pasando, no te vas a quedar en el desierto, no te vas a quedar en el proceso, no te vas a quedar en la situación, sino que en un tiempo determinado. ¿Hasta cuándo estuvo José en la cárcel? Dice, hasta que se cumplió la palabra. Cuando se cumplió la palabra, fue mandado a sacar rápidamente. Sí. O sea, hay un tiempo señalado y determinado para cada cosa. Y cuando llega el cumplimiento conforme a lo que Dios ha determinado, lo que quizás te tomó años va a comenzar a suceder en minutos, en segundos, en días, en semanas. ¿Por qué? Porque ya se habrá cumplido el tiempo que Dios señaló y que Dios determinó para que suceda lo que Dios dijo que va a suceder. Entonces tenemos que caminar con evidencia. Cada proceso, cada situación dejará una evidencia de que Dios estuvo ahí, de que Dios lo permitió con propósito. Por eso estos grandes hombres de Dios, se tuvo que escribir de ellos. Se tuvo que escribir, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la evidencia caminaba con ellos. Los resultados quedaron ahí escritos, quedaron ahí plasmados para que nosotros ahora lo tomemos como ejemplo y sigamos caminando a esa meta. Dice que Moisés se mantuvo caminando como mirando al invisible. O sea, él nunca se desenfocó, él nunca quitó su mirada. ¿De quién? Del invisible. Wow. O sea, cuando quitamos nuestra mirada de lo que se ve, de lo visible, y la conectamos, la enfocamos en el invisible,
Dios mío, sube, sube. Lo que no se ve va a comenzar a verse. Wow. Y lo que era imposible va a comenzar a ser fácil. Dios mío. Y va a comenzar a ser posible delante de nosotros. Oh, my God. Es por esto, amada hermana, Sí. que conocemos a un Saulo que perseguía a la iglesia. Sí. Creía que matando a los cristianos estaba haciendo la voluntad de Dios, pero tiene un encuentro con la gloria, tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando este hombre tiene un encuentro con el Cristo resucitado, cambian sus pensamientos, cambian sus actitudes y cambian sus hechos. Lucha. Entonces comienza a caminar de una manera diferente, comienza a hablar de una manera diferente y comienza a hacer cosas diferentes a las que hacía. Sí, ¿Por sí. qué? Porque ya él se había encontrado con esa gloria, con esa resurrección. De hecho, lo primero que se le hace es que se le cambie el nombre de Saulo a Pablo. Entonces este hombre comienza a dejar evidencia donde quiera que vas de que Dios está con él. Y es tanto así que este hombre predicaba el evangelio con denuedo. Y muchos de los cristianos temían porque sabían lo que era capaz de hacer este hombre. Pero ellos estaban hablando de Saulo, mas el Señor había enviado a Pablo. Porque cuando Dios se mete adentro de una persona, cuando la persona conoce a Dios y se acostumbra a estar tiempo con Dios, lo primero que Pablo hace es que dura 3 días de ayuno y oración. Y estando 3 días en ayuno y oración, dice el Señor, dice la palabra que se le revela el Señor a un Ananías que nadie lo conoce, pero que escuchaba la voz de Dios. Wow. Que la Biblia no dice mucho de él, No, pero no. hablaba con Dios, tenía una relación con Dios, caminaba con Dios y hacía lo que Dios le mandaba. Wow. Y él dice, ve a la calle a la derecha porque allá hay un Saulo que está que orando. Dios mío, Dios mío. Entonces, Dios mío, los que están en el secreto, lo que tú pides en el secreto, el Dios que oye en el secreto sabe lo que tú estás pidiendo y la necesidad que tú tienes. Entonces él sabe a quién mandarte en el momento preciso. Él sabe quién te va a ayudar en el momento preciso. Él dice, ve allá, que él ha soñado. Evidencia. Él soñó que un Ananías iba allá y le oraba y él recibía la vista. O sea, cuando este hombre viene a donde Saulo a orarle por la vista, hace rato que Saulo se soñó que alguien iba a venir a orarle para que recibiera la vista. Estamos hablando de evidencia. Entonces tiene que ser evidente tu relación con Dios. Tiene que ser evidente tu caminar con Dios. Y este Saulo comienza a predicar el evangelio. Wow. Y en todas las ciudades lo golpeaban, lo rechazaban, lo maltrataban. Pero esto no impedía que él donde quiera que iba dejara una iglesia plantada. Esto no impedía que los muertos resucitaran, que los enfermos se sanaran. Esto no impedía que los cautivos fueran libres. De hecho, llega a una ciudad que todas las personas comienzan a adorarlo y hasta le ponen el nombre de Júpiter. Sí. Porque entienden que es un Dios. ¿Por qué? Porque donde tú llegas tiene que verse que algo superior está caminando contigo. Tiene que verse que algo mayor está caminando contigo. Y Saulo le dice, no, ustedes no me tienen que adorar a mí. Ustedes tienen que adorar al Dios que camina conmigo. Y dice la palabra del Señor que las personas solas llevaban los libros de brujería, de hechicería, de magia negra, de adivinación y los quemaban. Ellos mismos, sin que Pablo se lo dijera, porque había evidencia de que un hombre de Dios había llegado. Wow. Había evidencia de que alguien en el cual había algo superior estaba frente a ellos. Cuando y las hay personas, evidencia hay cambio. Cuando hay evidencia hay arrepentimiento. Cuando hay evidencia hay cambio. Cuando hay evidencia hay transformación. Esas personas, ellos mismos, iban a sus casas, recogían todo lo que ellos entendían que no era de Dios. Recogían todo lo que ellos entendían que era de idolatría. Pablo no les había predicado todavía, pero había evidencia de que alguien había llegado. O sea que lo que está pasando en personas que están sintiendo esto, lo que usted está diciendo, que ellos sienten como mover, quitar cosas, sacar cosas de su casa, sacar con cosas. La sola presencia de un hombre de Dios, con la sola presencia de una mujer de Dios. O sea, la presencia de Dios en esa persona te hace saber, Dios mío, te hace saber que lo que antes tú creías que estaba bien, está mal. Que lo que antes tú creías que tenías que adorar, ahora tienes que quemarlo. Ahora tienes que deshacerte de ellos. Entonces esta gente corrieron, dice que ellos mismos comenzaron a sacar todas las cosas y dice que hubo una suma de dinero sumando todos estos libros y todas estas cosas que las personas por voluntad propia quemaban. Entonces cuando tú llegas a un hogar, tú no tienes que decirle a nadie, queme ese cuadro. Tú no tienes que decirle a nadie, rompe eso. Tú no tienes que decirle a nadie, eso es una influencia, porque el mismo Espíritu Santo que está en ti va a convencer a la persona de que lo que estaba haciendo está mal.
de que lo que estaba adorando está mal. Yo lo digo por experiencia. Antes de yo confesar a Cristo, yo estaba en el Estadio Cibao de aquí de República Dominicana, donde juegan las Águilas Cibaeñas, y yo estaba mirando un juego, pero de repente yo no quería beber alcohol, de repente yo no quería tener nada que tuviera que ver con oro en mi cuerpo, de repente me siento en el suelo, me quito los zapatos, no quiero consumir alcohol, porque lo que para mí era lo principal ya me estaba hediendo, ya me estaba molestando. Ya la bebida que era mi día a día me estaba dando náusea, no la toleraba, no la resistía y todavía yo no había recibido a Cristo como Señor y Salvador. Oh my God. Pero ya había evidencia de que el Espíritu Santo se había Estaba metido. trabajando. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, cuando yo llego a la casa, que por fin llegué a la casa, yo nunca quería llegar a la casa porque yo decía que mientras había gente despierta, yo tenía que estar en la calle. Y único día que yo quería llegar a la casa porque estaba hastiada de todo eso, ya todo me repugnaba, ya todo me molestaba. Ya quería hasta quitarme la ropa que tenía encima. Pero eso a mí no me lo predicó nadie ni me lo dijo nadie. Papá de gloria. Y cuando yo llego a la casa, yo comencé a examinar en mi casa todo lo que no era de Dios. ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién te lo enseñó? No me dieron un manual, nadie me llamó por Oh, teléfono. Dios mío. Pero el Espíritu Santo que había llegado a mi vida me comenzó a convencer de que todo lo que yo hacía, de que todo lo que yo era contrario a la voluntad de Dios. A alguien le está pasando esto. ¿Me entiendes? Alguien va a recibir Hermana, esta mire, palabra. y yo me metí en todos los rincones de mi casa. Mm. Yo saqué de todo, yo sin ir a la iglesia, sin haberme convertido, todo lo que yo idolatraba, yo lo saqué de mi casa. Cuando Dios se mete. Yo tenía cuadros de imágenes de lo que le llamamos santos, que no son santos nada. Y yo lo saqué, lo envolví en un papel y todo yo lo que no quemé, lo eché a la basura. Pero todo lo que yo sabía que había usado en altares, en esto, en aquello, yo lo saqué de mi casa el día antes de yo ir a recibir a Cristo. Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, tiene que quedar una evidencia. Y cuando Dios llega a tu vida, las cosas no pueden seguir igual. Lo primero tiene que ser el cambio, el arrepentimiento. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Sí. Porque tiene que haber una evidencia de que no eres el mismo, de que no eres la misma. Wow. Muy fuerte. Y cuando al otro día yo llego a la iglesia, ¿Qué pasó? que el Señor, que recibo al Señor, es como cuando a un saco lo vacían y lo sacuden. Nada quedó en mí, hermana, nada. De lo que yo hacía, de lo que yo usaba, de lo que yo me movía, nada. Y quedó una evidencia tan fuerte de que Dios estaba dentro de mí, que mi hijo me dijo, mami, ¿qué te pasa? Óyeme, Dios mío. mi hijo cuando yo llegué, me dijo, mami, ¿qué te pasa? Tú estás rara. Por mi no esposo- decir otra palabra. O sea, claro, Porque me entienden. tiene que verme rara porque me papá. conoce, amada. Me conoce. Yo era la que lo empujaba, la que lo maldecía, la que lo maltrataba. Y de repente llego con una actitud pasiva. De repente llego con una actitud amorosa, sensible. Tiene que verse que pasa algo. Dios mío. Porque si mi pobre hijo era el primero que sabía lo que había en mí, y el primero que me ve es él, me dice, tú estás rara. Porque yo era la peleona, la que rompía, la que trayaba, la que maldecía, la que pateaba. Y de repente llego en una actitud sumisa, de paz, de tranquilidad. ¿Me entiendes? Claro, evidencia. Entonces, evidencia de que alguien se metió adentro de mí. Y que de que lo que había que me hacía proceder de la manera que procedía, ya no estaba. Gloria al Señor. Entonces, hermano, tenemos que procurar que la evidencia de que Dios está con nosotros camine con nosotros y que donde quiera que vayamos, algo cambie. Algo se produzca, algo quede como ejemplo de que usted pasó por ahí. Algo quede como ejemplo de que un hombre de Dios, una mujer de Dios visitó ese lugar. Esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Donde quiera se armaba un alboroto, se trastornaba todo. Y los contrarios, los del mundo de las tinieblas decían, aquí viene el que trastorna el mundo entero. Porque había evidencia de que Cristo caminaba con él, de que el Espíritu Santo caminaba con él. Gloria al Señor. Y los religiosos lo perseguían. Pero reconocían. Oh, my God. Reconocían que llegó alguien que trastorna. ¿Y qué significa trastornar? Poner algo con la cabeza para abajo. Poner algo de arriba para abajo. Dios mío. O sea, cambiar algo, transformar algo.
Y donde quiera que Pablo llegaba, transformaba, trastornaba, cambiaba. Y los enemigos, los emisarios de Satanás, se reunían en contra de él. ¿Por qué? Porque él les dañaba el negocio. Los que se beneficiaban vendiendo estatuillas, vendiendo cuadros y vendiendo esas cosas, decían que no nos conviene. No nos conviene que un hombre así, con esa evidencia de Dios, nos visite. No nos conviene que un hombre con tanto poder, con tantas señales y con tanta evidencia de que Dios esté con él, nos está dañando el negocio, nos vamos a volver pobres. Entonces hay iglesias que no invitan a ciertas personas porque tienen evidencia. Puede ser que le saque a la luz lo que está escondido y lo que se está tapando y lo que se está maquillando tanto. Por eso ahora se ha convertido el evangelio en grupitos. Yo puedo separar quién sí y quién no. Porque yo quiero invitar al que me conviene, que me va a decir lo que yo quiero que me diga. Sí. Porque ya yo estoy acostumbrado a bendecirlo. Entonces él se va a confabular conmigo porque él no quiere perder la bendición que yo le doy. Pero no deja ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque las personas siguen con las mismas situaciones, con los mismos problemas, con la misma duda, con la misma confusión. La misma depresión. ¿Por qué? Porque no me dejó evidencia de que Dios caminaba con ellos. Entonces, si me deja entrar una persona en la cual está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a revelar lo que está oculto, va a limpiar lo que está sucio y va a arreglar lo que está dañado. Pero como a mí no me interesa, yo quiero seguir así porque así es que me conviene estar. Wow. Así anda mucho. Entonces, el pueblo del Señor se está moviendo en apariencia. Antes yo iba al secreto para que Dios me revelara a quién trajera. Pero ahora yo voy a las redes. Y conforme al movimiento que yo veo en las redes. Dios mío. Entonces yo invito a ese. Pero cuando viene a veces lo que me deja es un lío porque me está ministrando en fornicación. Desátalo. Y lo que me deja en la iglesia es un espíritu de fornicación. Que a los 15 días o a los 20 días me voy a dar cuenta que el adolescente cayó en pecado con el hermanito. Porque no hubo evidencia de que vino alguien que verdaderamente estaba el poder del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo donde quiera dejaba evidencia y por eso quedaba una iglesia plantada. Hace falta apóstol Pablo en este tiempo. Hacen falta muchos apóstol Pablo en este tiempo. Muchos hombres y mujeres de Dios que verdaderamente donde ellos lleguen se produzcan cambios. Que donde ellos lleguen se enderece lo torcido, se allane lo áspero. Se haga lo que verdaderamente Dios quiere que se haga. Aunque duela la palabra, mi hermana. Es que la verdad duele, pero no mata, endereza, arregla, cambia, transforma. Entonces, si lo que tú me vas a decir de parte de Dios me va a cambiar, me va a transformar, dímelo aunque me duela. Pero yo quiero ser salva y yo quiero salvar a los que me siguen. Por eso cuando el apóstol Pablo echa fuera el espíritu de la divina, ¿qué se manifestó? Una rebelión tan fuerte que lo apresaron. ¿Por qué? Porque a los dueños no les convenía, porque ella le dejaba que mucha ganancia. Entonces, gente que están dejando que los espíritus de adivinación sean los que ministren en su altar. Porque le están dejando ganancia. Papá de gloria, se está hablando muy fuerte aquí. Entonces hay espíritus de adivinación que son los que están brillando en los altares. ¿Por qué? Porque están dejando ganancia. Pero cuando aparezca un apóstol Pablo que le diga sal de ella, fuera. Entonces va a venir la rebelión contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las ganancias se están yendo. Gloria al Señor. Hay que apresar eso, Pablo. Hay que mantenerlo en el cepo. Hay que mantenerlo en el lugar más oscuro de la cárcel. Amárralo bien a los Pablo. Así hay gente, así hay líderes, así hay ministros que están diciendo amárralo bien en el cepo. Porque no si lo dejan salir. No me conviene. Papá de gloria. No lo dejen salir, metan a Sila también ahí, que hay un Sila que está de apoyador. Pero hay un Sila que parece un Eliseo. Lo que ellos no entienden es que el que tiene evidencia de Dios en la cárcel, aún en la cárcel, los que están presos lo oyen. Dice que ellos comenzaron a cantar himnos de adoración a la medianoche y los presos lo oían. Y no solamente que los presos lo oían, sino que la alabanza, los cánticos que ellos cantaban produjeron un terremoto en la cárcel. Y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. O sea, el que tiene evidencia de Dios, el que camina con Dios, el que está embarazado de Dios, de gloria, de poder,
Si lo meten a la cárcel, prepárate que los presos van a ser libres. Tú me estás diciendo que aunque le pongan la piedra a la tumba de Jesús, La aunque le tumba- pongan los guardianes, La tumba la piedra se va a correr Dios. sola, porque es imposible que tú puedas apresar el espíritu de la resurrección. Es imposible que tú puedas apresar la gloria del Cristo resucitado. Es imposible que tú puedas detener. Ahora, se va a detener en ti si tú no quieres, porque Dios toca. amén. Y si tú le abres, Él entra. Pero si tú no le abres, Él sigue de largo buscando otro que le abra. Esté dispuesto. Porque esto es para los que quieran. Esto no es un servicio obligatorio. Gloria al Señor. Entonces los presos oían, las cadenas se rompieron y hubo un terremoto. El carcelero quería matarse Sí. cuando vio que las puertas estaban abiertas. Dios mío. Pero él le dijo, no, no te haga daño, que de aquí no se ha ido nadie. Nadie. Porque donde hay evidencia, donde hay gloria, nadie quiere irse. Los presos se quedaron aunque las cadenas se habían roto y aunque las puertas se habían abierto. Nadie se movió de la Es que en cárcel. el culto de antes la gente se iban hasta las 10 de la noche, 11 y 12. Pero ahora a las 8 ya se está mirando el reloj porque hay el programa de Netflix que no me lo puedo perder. Oh my God. O hay una película que se está estrenando y yo tengo que ir. No, yo creo que esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Gloria al Señor. Yo creo que vamos a seguir hablando de la evidencia. Pídalo ahí en los comentarios si desea la segunda parte, que aquí vamos a estar de Teresa, trayéndote esta palabra de vida. Mi hermano, yo sé que usted se ha edificado. Te pedimos que comparten el video. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, deja tu comentario. Bendito es el Señor para que YouTube lo pueda recomendar a otro. Estuvo con usted su hermana Pastora Teresa Decir. Y tu hermana Teresa Polanco, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.